Hola, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a esta segunda charla sobre la milicia del Sagrado Corazón y sobre estos temas que estamos viendo sobre que Cristo reine en mi corazón, que Cristo transforme mi corazón. Y en esta charla vamos a tocar el tema de la soberbia y los vicios que a ella se reducen. Entonces creo que es un tema muy importante para entender, aún es la soberbia, que hay que matizar con ese, Padre, me confieso de la soberbia, pero hay que matizar, ¿sí? Adelante, Isaac. Sí, Bueno, igual el método va a ser lectura, un poco de comentario y charla entre nosotros para comprender un poco más el texto. La soberbia es una desviación del sentimiento legítimo que nos inclina a estimar lo que hay de bueno en nosotros y a procurar la estima de los demás, en cuanto que es conveniente para las buenas relaciones que debemos tener con ellos. Lo primero es que es una desviación de un sentimiento legítimo, porque siempre hay que reconocer lo bueno, pero la soberbia surge cuando uno maximiza mm, o desubica eso que hay de bueno y lo engrandece tanto a los propios ojos como a los ojos ajenos. bien. Ciertamente podemos y debemos estimar los bienes que Dios nos ha concedido, porque son bienes concedidos por Él, confesando que Él es el primer principio y el último fin. Nos olvidamos a veces que Dios fue quien nos otorgó los bienes que tenemos y nos los atribuimos a nosotros mismos, lo cual es un desorden porque es negar, por lo menos implícitamente, ser Dios nuestro primer principio. Y recuerda mucho la pregunta de San Pablo, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Ujú. Uno siempre debe, la primera forma de humildad es reconocer que aquello bueno que hay en mí es por obra de Dios, ¿no? Y por don de Dios también, incluso las virtudes naturales o habilidades. Y siempre hay que agradecer eso. Sí, siempre yo le digo a la gente, ¿no? Que uno también lo trata de hacer. Da pena cuando uno se levanta, da gracias por lo que uno es, por lo que uno tiene. Con eso no olvidamos de eso, ¿no? Sí. Primer principio, dice. Eso es muy importante, ¿no? También nos sentimos inclinados a trabajar para nosotros o a granjearnos la buena estima de las personas, en vez de trabajar para Dios y de referir a Él la honra de todo cuanto hacemos. Asimismo, es esto un desorden porque es negar, cuanto menos implícitamente, ser Dios nuestro último fin. Entonces tenemos como dos, primer principio decía y Ajá. último fin, Sí, sí, ¿no? como que todo viene de Él como principio y todo tiende a Él como fin, ¿no? Y la Exacto. soberbia es salirse como de esa dinámica de lo mismo, de la misma creación. Ujú, bien. Estas son las dos clases de desorden que se hallan en este vicio. Puedes, se- puedes definir la soberbia diciendo ser un amor desordenado de sí mismo, por el cual el hombre se estima explícita o implícitamente como si él fuera su primer principio y su último fin. Ah, Es una especie de idolatría, porque nos consideramos como dioses de nosotros mismos. Para acabar con ella expondremos las formas principales de la soberbia y los pecados que origina, que eso es ujú, lo que vamos a discutir esta sesión. ujú, Y la primera forma principal de la soberbia es considerarse a sí mismo como primer principio, ujú. que es lo que ya habíamos remarcado, ¿no? Primer principio es Dios, pero la soberbia dice, no, yo soy el que me origino, el que me doy la vida, el que propone el proyecto, ¿no? Y esto si usted, si lo, bueno, lo va a tocar bien, pero para que ustedes vayan viendo que usted dice, bueno, yo no lo tengo. Todos lo tenemos muchas veces, como que somos el centro, ¿no? Yo soy el principio, ¿no? Mi trabajo, mi sentimiento, mi familia, como que todo soy yo, ¿no? Como que se me pongo como, Sí, y a veces no me doy cuenta, ¿no? Y lo sí. puedo hacer, aunque vaya a misa, ¿no? Ese, Sí, sí. Lo vamos a ver después también, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho que es egodrama, Mm, que es lo contrario a lo que un teólogo llama teodrama. mm, Teodrama consiste en el diálogo de Dios con la humanidad que quiere salvar. Por eso es teodrama. Pero el egodrama es algo que yo construyo, mm, que yo protagonizo, que yo soy también el personaje secundario, el antagonista, soy todo todo, en la todo. historia. Es soberbia, ¿no? Sobrevivir después ahí en todos los problemas, de todas las agitaciones, perturbaciones, problemas psicológicos, pues claro, me cargo con tantas cosas Sí, que después termino sí. rompiendo, ¿no? Ujú, Y esto, el considerarse así como primer principio, apenas puede haber alguno que tan desordenadamente se ame así, propio de un modo explícito, que llega a considerarse como primer principio de sí mismo. ah, ese más difícil ese, ¿no? La forma de soberbia más Más, radical. sí, no creo, son pocos, ¿no? Son Bueno, pocos, sí, sí.
pero siempre hay una cierta desviación. Un número mucho mayor caen implícitamente en este mismo pecado, comportándose como si los dones naturales y sobrenaturales que el Señor les dio fueran enteramente suyos, que es la forma usual, ¿no? Ujú. Cuando yo tengo un don natural o sobrenatural, pienso que soy yo el que lo conquisté, el que lo obtuve con mis propias fuerzas, y más bien todo viene como de don. O si no, el trabajo, ¿no? O sea, la casa, ¿no? O sí, una casa, entonces digo, yo la hice, yo la construí con mi propio esfuerzo, y uno va entrando en la vorágine de esto, Ujú, no se va dando cuenta, está bien, también con el esfuerzo de uno, pero gracias a Dios, ¿no? exactamente. Porque ¿cuál es mi primer principio, no? ¿Quién me da la salud? La vida, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 Esa todo se esa reduce siempre a esa dones que son de Él. ajá, Sí. Eso es también la causa de que el hombre exagere sus dotes personales. A veces cierra los ojos para no ver sus defectos y mira con cristal de aumento sus buenas cualidades, que es una muy buena imagen. Es como si todos, si uno se hace un serio examen de conciencia, siempre sale a relucir, por mínima que sea la falta, pero hay ujú, polvo en nuestro corazón, ¿no? ujú, Y el soberbio más bien dice, Ignora el polvo", y dice: "Ah, yo soy muy bueno en esto y por eso ya es absolutamente bueno". sí. Y elimina la necesidad de confesión o de los sacramentos, por ejemplo, que siempre son medios de sanación de aquello que está mal en nosotros. Oye, después en los matrimonios, ¿no? Como el otro o en la familia, el otro tiene la culpa, yo no, Ujú. ¿no? El otro está mal, yo estoy bien. Sí, sí, sí. Em, Y eso es, mira, con Cristo aumenta esas buenas cualidades, aún llega a atribuirse cualidades que no posee y que no son virtudes, sino en apariencia. Hay quien da limosna por ostentación y cree ser caritativo cuando es vanidoso. También mm, son otras formas de soberbia, cuando uno hace una cosa buena, pero tiene otra intención. exacto. Entonces la pureza de intención, ¿no? Ujú. Y después, en el otro punto, de ahí, al anteponerse injustamente a los demás, no hay más que un paso. Examinan los defectos de los demás con lente de Mm, aumento y de esa manera apenas tienen conciencia de sus propios defectos. O sea, el ponerme yo en el centro y yo ser el bueno me hace, me pone en una posición de juicio también respecto a los demás y hace que aumenten sus males frente a mí. Aunque tengan muchas cualidades, lo ujú. que yo veo es que esa persona, por ejemplo, critica mucho o que es impaciente o que o que habla mucho, ¿no? Cualquier cosa se maximiza. O sea, esto aunando, ¿no? Con la charla anterior, las pasiones desordenadas, se dan cuenta porque es importante, ¿no? Voy teniendo una pasión desordenada y eso se va acrecentando, ¿no? El tema, la soberbia. Entonces, como que yo voy diciendo, no, yo estoy bien, ¿no? Y entonces ve los defectos del otro y yo no me veo mi defecto. Y eso pasa mucho en la vida parroquial, ¿no? O en una Uy, comunidad o en la familia. mucho. Es muy fácil que uno diga, no, yo estoy bien, Ujú, es el otro el que debo cambiar. Más bien uno debe decir, no, quizá el primer paso de cambio siempre es uno mismo, ¿no? ujú. Y eso abre el diálogo, ¿no? Si Sí, no, sí. Sí. Y después viene un punto que habla de los superiores, ujú, que se puede entender de cualquier forma semejante, por ejemplo, ah, con un hijo con su padre o un alumno con su maestro, con el trabajo, ¿no? con el trabajo también, alguien con su jefe, Con su jefe. que se traduce en espíritu de crítica y censura, el que es soberbio, que es causa de que andemos espiando sus menores gestos y maneras para hablar mal de ellos. Eso siempre nos pasa. Sí. Cuando tenemos a alguien arriba, o una autoridad o algo, siempre estamos viendo, ¿no? El menor detalle en que se equivoca, Sí, ¿no? sí, sí, para justificar a veces nuestra desobediencia, ¿no? Ujú, Porque él se equivocó, estoy, puedo desobedecer. ujú, sí. Y la segunda forma de esas formas principales de la soberbia consiste en considerarse así propia, explícita o implícitamente como último fin, haciendo las obras sin referirlas a Dios, que es también como la desviación respecto al que todo también se hace para Dios, ¿no? Mm, Todo responde a esa finalidad. sí. Y deseando ser alabados como si fueran enteramente nuestras. Y ese es un pecado que procede del primero, que ponerse como primer principio. Y también, evidentemente, muy pocas personas también es difícil que se consideren como el último fin. Y aquí remarca
2 tipos de personas que sí lo pueden hacer, como los ateos y los incrédulos, Mm. ¿no? Los que no tienen este horizonte más allá de sí mismos o más allá de la muerte, ellos son el fin. Sí, qué triste, ¿no? Porque hoy se ha perdido también mucho en los católicos, ¿no? El tema, o hemos perdido mucho el tema de la vida eterna, esa vida futura, esa esperanza, ¿no? Pensando que todo es, pero bueno, después lo vamos a ver el tema cuando vemos el tema del mundo, ¿no? Sí, No me sí, quiero sí. adelantar, sí. Muchos se comportan en la práctica como si así lo creyeran. Quieren ser alabados y felicitados por sus buenas obras, como si fueran la causa principal de ellas, y tuvieran derecho de hacerlas para sí exclusivamente y para satisfacción de su propia vanidad. Obran por egoísmo, por su propio interés, importándoles muy poco la gloria de Dios y menos aún del bien del prójimo. Ujú, Que también es algo que a mí me parece muy curioso porque generalmente uno hace cosas para fomentar relaciones, ¿no? O mm, para, porque todo lo que hacemos se manifiesta siempre públicamente, solamente lo que pensamos y no lo decimos es interno, pero en general la acción siempre es una acción externa y como acción externa Dios la ha pensado para ayudarnos mutuamente, ujú, que es la principal finalidad de una acción, ¿no? ujú. Cuando uno dice, no, 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 es que yo es el que quiero resaltar, rompemos ese esquema que el Señor quiere que manifestemos en nuestra acción. Sí, por eso es decir, pues si un autor, ¿no? El dar gloria a Dios en todo apostolado, por ejemplo, no, no es fácil decir, "Ah, lo hago por darle gloria a Dios, lo hago para dar gloria a Dios, ¿no? Y si uno lo hace, uno siempre lo tiene que hacer porque le gusta y siempre tratar de ver la intención, la pureza de intención. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y cómo logro saberlo si aún a veces me critican o me lo sacan, Ujú, ¿no? Y ahí veo, porque me duele, entonces, porque aún a veces lo estoy haciendo por mi yo, para ser reconocido, reconocida, entonces eso ahí vemos que hay algo que está mal. sí. Y sin ir más lejos, las mismas personas piadosas se buscan así en sus obras de piedad, ¿no? Quéjanse de que Dios, quéjanse de Dios más bien cuando no los colma de consuelos, llegan hasta la desolación en el tiempo de sequedad y Ujú, creen falsamente que el fin de la piedad es gozar de consolaciones. claro, Es muy usual, ¿no? Que sí. nosotros vayamos a la oración, como usted mencionaba, a buscar simplemente mi satisfacción, consolación, en lugar de decir, bueno, pero ¿qué es lo que yo debo dar a Dios o qué es lo que debo cambiar de mi vida para ser más agradable a Él? Sí, porque decía la oración autor, ¿no? Es decir, tengo que ir tratando de cuando voy a la oración, es porque quiero enamorarme más de Dios. Si voy a buscar consolaciones, si voy a buscar mi satisfacción, Dios aún se lo permite, ¿no? Como un gancho, pero tengo que ir cambiando eso, ¿no? Sí. Muy bien, ahora vemos los pecados que nacen de la soberbia, ¿sí? Los principales son la presunción, la ambición y la vanagloria. La presunción es el deseo y la creencia de que podemos hacer cosas que superan nuestras fuerzas. Entonces ahí tenemos la presunción. Entonces esto nos va a servir para cuando uno se confiesa, es decir, saber, a ver, padre, pequé, ¿no? Presuntuoso, ¿no? Más rápido que la gracia. Ahí puede haber uno. La ambición, ¿no? También el tema de la ambición, sí que no me quiero extender mucho. Pero dice, la presunción unida con la soberbia es causa de la ambición, o sea, del amor desordenado, la honra, de las dignidades y del mando sobre los demás. Entonces tenemos la ambición. Producto de la soberbia, tenemos la ambición. Y eso es muy fuerte hoy en día, ¿no? Muy fuerte. El desorden de la ambición se manifiesta de tres maneras, no dice San Tomás. Andamos buscando honra que no merecemos y que no podemos alcanzar. Segundo, buscándola por ella misma y por nuestra gloria, y no para la gloria de Dios, y pararnos a gozar de la honra en sí misma, sin emplearla en provecho de los demás. Entonces acá tenemos, es decir, todo esto, aún ese padre, qué pesado, qué, pero qué importante que es. A ver, ¿por qué estoy haciendo la cosa? ¿Qué es lo que busco? ¿Sí? Y después la vanidad, que es el amor desordenado de la buena estima de los demás, que está unida a la soberbia. ¿Sí? Pues la soberbia tiene que ver con uno mismo, pero también, es decir, indefectiblemente busca la buena estima de los demás. ¿Sí? Entonces eso también, eso hay que, todo lo tenemos. El qué dirán, ¿no? El qué dirán. Entonces ahí tenemos varias cosas, pero bueno, no me quiero extender para no aburrirlos, pero es decir, se va, después el tema de la vanidad, se ve la jactancia, la ostentación y la hipocresía. Sí, ¿cómo se va desarrollando? Y importante, padre, pequé de, no sé, de vanidad, de ambición,
¿no? No sé, para no decir Solamente soberbia, ¿no? soberbia, sí. O sea, lo encapsula en eso, pero hay que Descender, desmenuzarlo, ¿no? sí. Entonces, bueno, acá lo dejamos, ¿no? Es un tema muy importante, muy bueno para conocernos, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios Amén. lo bendiga. Esta es una producción de videopodcast.mx.